cumpla la misión que tiene que cumplir. En el nombre de Jesús, amén. El domingo pasado hablaba bajo el tema edificando sobre la roca, ¿se acuerdan, verdad? Edificando sobre la roca. Pero hoy en este día quiero hablar viviendo en la palabra. Es el tema de hoy. El pasado fue edificando sobre la roca, pero hoy es viviendo en la palabra. Yo creo que si entendemos bien el significado de los dos temas, vamos a tener una gran riqueza de consolidación y afirmación de nuestras vidas cristianas. Primero porque estamos en la roca, como hablábamos en el domingo pasado. Y luego porque vamos a vivir en la palabra. A veces sucede que las cosas no marchan o no suelen pasar como deberían de pasar, porque nos desviamos muchas veces del contexto de la palabra de Dios. Y no vivimos conforme a la palabra o no hacemos conforme a la palabra. Si usted agarra una receta que alguien se la da, para que esa comida salga como esa receta, usted tiene que ponerla igual. Usted tiene que hacerla igual. Cada restaurante tiene un toque diferente a su sazón y los chefs son entrenados, aún siendo un buen chef que trabaja en otro restaurante, vamos a ir en un gran restaurante chino de marca, pero viene ahora a trabajar a un restaurante americano también de calidad. Pero al llegar aquí no quiere decir que porque allá era un gran chef y tenía un buen sazón, aquí viene a ser lo mismo. Aquí lo actualizan, si no va a usar los mismos ingredientes. Entonces nosotros cuando utilizamos la palabra conforme, tenemos que utilizarla, tenemos que aplicarla. La palabra va a hacer efecto. ¿Cuántos alaban al Señor? Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. Hoy en la mañana mencionábamos esto. Los hombres inspirados por Dios, aquellos 40 hombres, fueron inspirados. Es decir, Dios les dio la palabra a ellos y ellos la escribieron, ¿verdad? Ahora, nosotros no somos un predicador inspirado. Por eso es que la doctrina, como los mormones, los testigos de Jehová, son falsas, porque enseñan de libros inspirados de un hombre, cuando no debe de ser así. Aquí está la escritura. Esta Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es diferente a que contenga. Yo puedo escribir un libro y a ese libro le agrego textos. Y entonces sí puedo decir, este libro contiene fracciones de la Biblia, pero no es la Biblia. Porque quizás allí hay pensamientos míos que yo he imprimido ahí y que nos quiere decir que es la verdad y es lo correcto. ¿Me entiende? Pero aquí sí está la palabra. Entonces por eso es este tema, viviendo en la palabra. Entonces así será mi palabra que sale de mi boca, sale de la boca de Dios. Pero una promesa que tienes que dice, no va a volver a mí vacía. Cuando esa palabra sale, no regresa vacía. Cuando llega a la vida suya, algo tiene que hacer esa palabra en la vida suya. Si Dios se la envió a usted, dice, y yo le envío esta palabra a Socorro, dice el Señor, se la envío. Pero si ella la retorna vacía, ¿qué significaría retornarla vacía?
es que ella no la recibió. Cuando un cartero, aquí está hermano Elán, que sabe bien de eso, que hay correspondencia que él tiene que entregar, que se requiere de la firma, que la ha recibido, y entonces al firmar eso ya testifica el que la entregó que la persona la recibió. Cuando una persona rechaza la palabra y en otras palabras no vive la palabra, Dios se la mandó a ella, Dios se la mandó a él, pero él no le dio importancia. Dios dice, esa palabra no va a regresar a mí vacía. Y ahí es donde viene, ¿con qué regresa entonces? ¿Verdad? Ahí es el peligro. ¿Con qué mensaje regresa esa palabra? Rechazada, no aceptada. Y más adelante, cuando a usted le venga la situación o las circunstancias, entonces allí se necesitaba esa palabra que le mandaron hace 3 meses, hace 1 año. Ahora había que usarla, para eso se la envió Dios, pero usted la rechazó. ¿Y qué es lo que sucede? Y ahora clama y dice, Señor, pues es que mire, y le dice, yo te envié la palabra, yo te la envié y tú la rechazaste. Dios nos prepara, Dios nos capacita, cada día nos prepara para todos los aconteceres que van a haber. Nos prepara el Señor a través de la palabra. Todo lo que está sucediendo ahorita, si hay una iglesia donde se habla de la palabra y con la veracidad, es aquí. Entonces lo que está sucediendo no debe de pasarnos ¿verdad? Que por desapercibidos y decir, es que yo no sabía, no estaba preparado para esto. Vino la pandemia igual. Todo el que recibió la palabra antes se preparó y nos preparamos. Y dice el Señor, si no, que hará lo que yo quiero. Oye, entienda bien esta palabra que estoy mencionando ahorita como una introducción a este mensaje. Porque la palabra va a ser lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. No lo que usted quiere. Eso es lo que sucede hoy en día. El peligro es de la iglesia, de mucha gente que anda buscando a donde las cosas estén más suaves. A donde haya una mayor, vamos a decir, una mejor vida. Para pasarla bien nada más. Esto no se trata de pasarla bien. No es una. Yo siempre les he dicho a ustedes, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué usted pierde el tiempo? Mejor debe de estar durmiendo, allá en el estadio, andar pescando, andar en la playa, en lugar de perder el tiempo. Si usted decidió venir a la iglesia, es a recibir la palabra. Dele un aplauso al Señor. Eso es lo bonito. Ahora quiero que entremos a lo siguiente. Lo primero que vamos a entender por qué es que debemos de vivir en la palabra, porque la palabra es viva. La palabra no es muerta. Es decir, no es una palabra, no es un periódico. La palabra de Dios, si pudiéramos verle con nuestros ojos, miráramos nosotros los versículos de la palabra vivos, caminando, volando, entre usted, al frente suyo, viéramos nosotros, porque la palabra es viva, no es palabra muerta, es una palabra viva. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que debimos vivir en la palabra, porque la palabra es viva. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todo lo que hace la palabra. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda. Hay muchas espadas. Y habla de espadas porque en el tiempo de que
el apóstol Pablo escribe esta palabra, era una de las armas más letales, la espada. La cargaban los soldados y la tenía cualquier otro hombre que fuera un guerrero y la sabía manejar. Y habían espadas de 2 filos. Esta por donde tirara, cortaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Fíjese que yo me detuve un poco y comencé a investigar algo científicamente sobre el alma. Fíjese que parte el alma. Pero si usted pudiera hacer esta prueba, hágala, pero científicamente está comprobado que en una ocasión pesaron un animal, en este caso fue un perro. Un perro y lo pesaron mientras él estaba mal, vivo todavía, pero ya muy mal para morir. Entonces el perro lo pesaron y ya vieron cuánto pesaba. Y el perro murió y entonces lo volvieron a pesar. Cuando ya murió el perro lo volvieron a pesar y el perro pesó lo mismo. El perro pesó igual. Pero el mismo experimento lo hicieron con un hombre. El hombre lo pesaron cuando estaba en agonía, lo pesaron. Ya ve que hacen muchos estudios, lo pesaron y pesaba tanto. Y al nomás morir lo volvieron a pesar y pesaba menos. Entonces los científicos dicen, bueno, es que algo salió de él, por eso pesó menos. Tenía tantos gramos, no tengo exactamente el número, que había menos en el hombre. Entonces, el alma no se ve, no se toca, pero dice que la parte. Piénselo por un rato. La parte, el alma ahí está. Lo que pasa, no la ven a simple vista, no se ve. Si el alma se mirara, estoy seguro que también se la operaran. Se operaran el alma. Dijera, no, es que el alma mía, quiero un alma más mala. O un alma más buena, quiero un alma más grande. Ya ve que no, la gente no está de acuerdo con la nariz. No están de acuerdo con los cachetes. No están de acuerdo con las orejas. No están de acuerdo con nada. Y se arreglan todo. Si es posible, se sacaran el alma. Pero no pueden. Porque eso es la conexión directamente con Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces dice que penetra hasta partirla. El alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. ¿Y qué más? Discierne los pensamientos. Los discierne. Por eso es que en la enseñanza hoy que daba hermano José, ¿se acuerda? Que Daniel va y le dice, no, pues lo que usted soñaba, Señor. Lo que usted soñaba, oh rey. Era esto, usted miraba una gran bestia, una gran estatua al frente de usted que tenía la cabeza de oro y comenzó a la extensión. Porque el Espíritu es el que revela. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es el que revela, Dios revela. Bendito sea su nombre. Y dice que aún las intenciones del corazón, no hay nada que se le pueda escapar a Dios. Entonces la palabra de Dios es viva. Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? Y fue la luz. ¿Con qué lo dijo? Con la palabra. Sea la luz. Y fue la luz. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de él y para él, a través de su palabra. La palabra es viva.
Usted agarre la palabra, vive en la palabra. Entonces, estamos diciendo viviendo en la palabra. ¿Por qué debemos de vivir en la palabra? Número uno, dije porque la palabra es viva. Número dos, porque la palabra de Dios es la que produce fe y produce esperanza. ¿Se acuerda que hemos hablado de esto? Hemos dicho ya, si usted quiere crecer en la fe, vive en la palabra, vive en la palabra. Si quiere tener esperanza de algo, vive en la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Me gustaría primero que me pongan ahí el verso 12 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pero vamos al versículo 16. Creo que es que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, mire cómo dice el 18. Alentaos los unos. ¿Qué dice? Los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué está dando a entender? Que tenemos nosotros, de alguna manera, oiga bien esto, tenemos esperanza. ¿A través de qué? A través de la palabra. Ahora, como les decía en este mismo pasaje de la Escritura de Tesalonicenses, en el verso 13, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, verso 13, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como quien dice, como aquellos que no tienen la palabra. Hermanos, esto que estoy hablando, que Dios me ha dado a hablar, agárrelo. Porque sabe una cosa, hermano, usted llegará el momento en que tiene que agarrarse de la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles si nos ponemos a hacer números. Tiempos bien pesados, bien difíciles. Las cosas que están aconteciendo, nos alegramos que sucede esto, pero nos molestamos porque sucede lo otro. Y mientras se arregla un área, se perjudica a otra, se descompone otra. Y de la única manera en que usted va a vivir una vida piadosa delante de Dios es que tenga la esperanza. Pero eso es conociendo, viviendo en la palabra de Dios. Si no, va a ser difícil. Solo los que vivan en la palabra son los que van a poder sobrepasar situaciones bien difíciles. Estamos ya en los últimos momentos antes de que suceda el rapto de la iglesia. Todo prácticamente está, el escenario casi está listo, está preparado. Los mismos científicos se preguntan por qué se ha acelerado de la noche a la mañana demasiado la tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo el Señor, el movimiento venía despacio. Hasta la era de los años 66 venía bien despacio caminando todo. Por ahí surgen lo que son unos pocos años atrás la televisión blanco y negro y todo eso, pero eso duró muchísimos años. Después salió el teléfono y duró muchísimos años el teléfono.
pero el teléfono normal de casa, sí. Pero luego como que hoy se ha dado una acelerada demasiada, que ahora la misma gente se está preocupando porque hay tantos desempleos ya que están sacando la gente, porque máquinas nos están reemplazando. Máquinas. Yo me quedé asombrado llegamos a creo que es Car Junior, hacer una orden, veníamos viajando y llegamos a comprar un sándwich y me acerco yo, no, ya me atendió un robot. Un robot que me atendió y dice, ¿qué puedo ayudarte? Y me dice, mi esposa habla en español, le digo, le voy a hablar en inglés y va a ver usted. No, y comienza el robot. Me dice, pregúntele la próxima vez si habla español. Estoy seguro que habla hasta chino. Entonces, ¿cómo se ha acelerado demasiado los últimos días, hermano? Demasiada la tecnología. Porque tiene que estar. Por eso es que, porque cuando Jesucristo venga, en el rapto no lo va a ver la gente, porque dice la palabra que llega como ladrón en la noche y viene a levantar a su iglesia. No va a poner los pies en la tierra, sino que se quede en el aire. Pero cuando venga en su segunda venida, que ya viene con la iglesia, que serían 7 años después del rapto de la iglesia, ese otro acontecimiento, allí sí dice que todo ojo le verá. Por eso preste mucha atención usted. Todo ojo le verá. Es porque, no es simplemente porque quizás le vean literalmente, sino que todos los satélites que están siendo enviados para arriba, esos se van a unir. Se van a unir para enfocar ese gran evento. Ese gran evento, y lo van a enfocar. Miren lo que viene aquí. Mire quién viene ahí. Primero viene el ángel, el arcángel, donde viene delante para amarrar al diablo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para amarrarlo. Y van a comenzar a enfocarlo y a transmitirlos en todas las pantallas, en los freeways, en los teléfonos, en los carros, en los vehículos. En todo lado ahora están las pantallas y lo puede mirar. Todo eso se ha acelerado tanto. Y ¿sabe qué me llama más la atención? Que dice la palabra del Señor. Y en los postreros días serán acortados por causa de mí. Se ha escogido antes que se pierda la iglesia. ¿Por qué? Porque mucha iglesia, muchos hermanos se están perdiendo. Hermanos que han bajado la guardia, que ya han dejado de orar, que han dejado de leer la Biblia, que ya no se quieren congregar. Porque ahora muchos quieren nada más vivir de la transmisión que se les hace. Pero si falla el internet, ya no tienen la palabra, ya no tienen el mensaje. Entonces, usted no se vaya, hermano, a confiar. Usted esté agarrado de la palabra, viviendo en la palabra, viviendo en la palabra, viviendo en la palabra, para que no sea sorprendido. Entonces la palabra de Dios produce fe y produce esperanza. Hay un caso en la Biblia, ¿se acuerdan de aquel ciego que sanó el Señor? Juan capítulo 9, verso 24 al 27. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Se referían a Jesús, los principales. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Alabado sea Dios. La palabra me sanó. No sé para ustedes quién sea, aleluya. Si le dicen pecador, le dicen vago, le dicen marihuano, pero yo sé que yo era ciego y ahora veo. Entonces dice que le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya les dije antes, o sea, ya se los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Aleluya. Porque en él había producido fe, había producido esperanza y andaba alegre. En todo aquel que vive la palabra, anda alegre, hermano. Porque no depende de la noticia que anda corriendo para abajo, que anda acá por aquí, que anda por allá, que ande desesperada su comadre, pero no usted. Pero no usted.
Usted tiene la palabra, alabado sea, tiene la palabra. Usted tiene la palabra. Usted vive en la palabra. Entonces dije, número uno, la palabra. ¿Por qué debemos de vivir en la palabra? Número uno, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios produce fe y esperanza. Y también porque la palabra de Dios es autoridad y es guía. Salmo 119, 105 es un versículo conocido. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que me dirige, es la que me guía. Mire, siga la palabra, que la palabra no lo va a llevar a un lugar, no lo va a perder. Lo va a llevar, lo va a guiar, lo va a decir, aquí voy dirigido por la palabra. Aquí voy por la palabra. Allá le van a salir cosas que no son palabra, que no son de la palabra, y lo van a querer sacar. Lo van a querer sacar. No, usted sigue en la palabra. No, es que yo voy en la palabra. Yo voy en el camino. Entonces la palabra de Dios es autoridad y también es guía. En Mateo 8:8 hay un caso, por tomar un versículo nada más, de aquel hombre centurión, ¿se acuerda? Dice que respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo la palabra. Solo di la palabra. Cuando uno ora por un enfermo, usted no ocupa de jamaquearlo, hermano. Hay algunos que lo agarran del pelo, lo hacen para acá, lo hacen para allá, lo tiran, lo vuelven a levantármelo de nuevo. Vos le dice que le falta todavía más. Lo dejan peor, hermano. Hasta patadas. Ahí en ese YouTube sale que patadas dan. Son locuras, hermano. No, lo que sana es la palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano Josafat creo que predicaba la semana pasada, y el miércoles pasado, y citaba Santiago, capítulo 5, donde dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Dice, haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. ¿Y está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces, la palabra es la que, no es el toque que le demos nosotros, no es el golpe, es la palabra. Entonces le dijo este centurión, le dijo, solo di la palabra y mi criado va a sanar. Hombre, dijo, este hombre sí tiene fe, dijo el Señor. Dijo la palabra, muy bien, vete, ya tu criado está sano. Y cuando llegó a la casa, regresó el centurión, lo salió a encontrar el enfermo. Ya lo salió a encontrar, ya sano. Y vino y dice que preguntó a qué horas. Mire, el centurión me llama la atención que es que era un militar, pues el militar es recto, ¿va? El militar usted le dice a las 10:30, a las 10:30 está allí. No es como muchos que llegan a las 10:40. Él llega a las 10:30. Y entonces dijo, ¿a qué hora? Miren cómo es el militar. Le dijo, ¿a qué hora este hombre se levantó? Le dijeron, a tal hora, Señor. Y dijo, a esta hora fue que él dio la palabra. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Es que la palabra tiene autoridad. Es autoridad. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 2:12, vea que la palabra tiene autoridad y guía, y mire cómo guía. ¿Se acuerdan de este caso? No agarro todo el contexto, pero solo agarro el verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Por qué? Los que conocen la Biblia saben bien, porque Herodes los iba a matar. Obedezca usted la palabra. Obedezca la palabra. Que el Señor sabe y lo desvía por otro lado. Yo por eso le digo, muchas veces nosotros renegamos de lo que nos acontece. Yo le decía una vez que nosotros íbamos a tener un accidente grandísimo. Íbamos con nuestro carro bien cargado, como a las 11 de la noche, a medianoche, por una carretera solitaria. Y íbamos corriendo a alta velocidad.
bien cargado nuestro carro, solo los dos con mi esposa. Esto fue en Honduras. Y allá a lo lejos, a lo que alcanzaba el alumbrar la luz alta, hermanos, se para en el mero centro un zorro y comienza a bailar el zorro. Bailando. Si usted no ha visto bailar un zorro, baila cumbia. Y bailando el zorro. Y ese bailaba hasta punta merengue, la sopa de caracol bailaba. Pero la cosa es que, y le digo a mi esposa, mira, le digo yo, y no dejaba de bailar, no dejaba de bailar. Y yo le fui mermando la velocidad. Yo siempre he tenido eso, que desde que acepté a Cristo no mato pero ni una pulga. Y voy despacito, despacito, despacito. Cuando ya voy, ya lo más lento, la llanta delantera, ¡boom!, explotó. Sí, y nos íbamos a ir al abismo. ¿Sabe qué hizo Dios? Ponernos el zorro. Usó la palabra y le dijo, vete a detenerme a mis siervos, porque el diablo me los quiere matar. Y ya cuando el carro se detuvo, ya allí el zorro allí, solo nos orinó y se fue. Se fue. Ya se fue, él se metió al monte. Les digo, a veces uno no entiende. Dios, a veces el diablo está situado en algún lugar, pero Dios da la palabra. Usted acepte la guianza de Dios. Se le arruinó su carro y salió tarde. Pues voy a llegar tarde. Si me corrieron, pues me corrieron, pero no fue porque yo quise. Cosas les dijo el Espíritu Santo, les dijo, en sueño les reveló y les dijo, váyanse por otro camino, porque Herodes los está vigiando allá para matarlos. Sí. Y para terminar, la palabra de Dios transforma y restaura. ¿Qué dije? La palabra de Dios transforma y restaura. Aleluya. Mire, démosle un vistazo a Saulo, ¿verdad? A Pablo, que antes se llamaba Saulo. Hechos 9, verso 4 al 6. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. ¿Por qué tomo esta palabra? Para que vea usted cómo transforma la palabra. Antes era un repugnante, rechazador y mal hablado del evangelio, perseguidor. Ahora le está diciendo, Señor, ¿qué quieres? Es lo que no entiende a veces la gente. ¿Qué haces allí todos los días? ¿Por qué te vas tan temprano? Por eso me alegro yo como familia, como hermano Santiago, que es la buena mañana antes de las 8 ya está con todo su ejército aquí. Ahí vienen aunque sin peinarse, pero con chilicos y sin peinarse, pero ellos llegan temprano acá todos, ¿verdad? Porque se entiende, su esposa lo entiende. Si su esposa no estuviera en la palabra como usted, le estuviera diciendo que vas siempre. Mira, yo aquí me abandonas, yo me quedo sola aquí, no me dejas descansar. Yo no sé si le dice, va, pero yo sé que no le dice. ¿Pero qué? Pero como viven en la palabra, eso es lo bonito, hermano. Porque entendemos, aleluya, el que vive en la palabra, porque la palabra de Dios transforma y restaura. Alabado sea el Señor, aleluya. Hay dos versículos que quiero. Pónganse de pie. Quiero que lo leamos, dos versículos finales en esta conclusión. Y el primero es Santiago capítulo 1, versículo 22. Quiero que lo lea conmigo. No escribí una conclusión con mis palabras, sino que tengo dos versículos para que los leamos. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Dice,
Dije, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora Juan capítulo 6, verso 27. Trabajad. ¿Qué dice? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esa es la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Si leemos el contexto, Jesús les dijo, sus padres comieron el maná que caía del cielo. Pero yo soy, les dijo Jesús, ese pan que vino del cielo. Yo soy el pan de vida. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios. Cierre sus ojos con sus propias palabras. Dígale, Señor, yo aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, mi Señor. Yo quiero vivir en la palabra. Dígale, hable, no se distraiga, hable. Dígale, Señor, yo quiero vivir en la palabra. Quiero permanecer en la palabra. Quiero hacer tu voluntad y seguir en la palabra. Gracias, mi Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Yo quiero vivir en la palabra.